Pues, ¿qué tal? Bienvenido a su programa Jesús el Camino, el Camino, la Verdad y la Vida. Y estamos en el libro, estudiando el libro de Hechos, que hoy es el último capítulo. Ya parece que muy rápido. Ya llevamos 28 semanas estudiando este libro de Hechos. Parece imposible, pero parecía imposible en un principio, pero ya hoy llegamos a su último capítulo, que es un capítulo hermoso en Cristo Jesús. Y pues bueno, vamos a empezar en el capítulo 28, versículo 1 de Hechos. Pero antes vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder crecer en tu palabra, poderte conocer y poder estudiar un poco más de esta bendita, esta verdad que nos hace libres y que nos enseña a entender que la vida no se trata de nosotros, sino de ti, que la vida no estamos aquí para vivirla, sino estamos aquí, Señor, con un propósito. Y dentro de ese propósito nos das momentos para nosotros poderla disfrutar y vivirla y hacer ciertas cosas que no son malas, como jugar, visitar familia, etcétera, etcétera. Pero gracias por abrirnos los ojos para entender que esta vida es para glorificarte a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Espíritu Santo, este es tu estudio. Háblanos, guíanos y enséñanos en el nombre de Jesús. Eso es algo que Dios me ha hablado mucho y es algo que cada vez trato de hacer, porque en las iglesias casi no lo hablan, no lo enseñan. Hace mucho tiempo se perdió eso. El que en esta vida no estamos aquí para vivirla ni para disfrutarla. Mucha gente piensa que estamos en la vida, que Dios nos dio una vida hermosa aquí para disfrutarla y decir, no, esta no es la vida. La vida es la vida verdadera, la venidera. Entonces, si esta no es la vida, entonces, ¿qué hacemos aquí? Y la realidad que hacemos aquí es para conocer a Cristo y a través de nuestro conocimiento rendirle nuestra vida para que Él la utilice aquí. Y dentro de la vida nos da momentos para nosotros poder disfrutar la vida. Una vez una amiga cristiana me dice, oye Adrián, yo te digo mucho que tú dices que te gustaría tener una esposa con quien hacer ministerio y después con quien hacer vida. Me dice, ¿sabes que eso está mal? Porque primero debes de ser vida y luego ministerio. Y le dije, no. Cuando uno es cristiano verdadero, cuando uno es un cristiano que sabe que tiene que servir a Cristo y que le ha dado su vida a Cristo para servirle, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. ¿Y qué significa eso? Significa no solamente que voy a apartarme del mal, no, no solamente eso. Eso es claro que sí, pero ¿qué más? Significa que tengo que engrandecer el reino de Dios, expandir el reino de Dios. Que claro, si tal vez, eh, por ejemplo, yo que soy hombre, pero tal vez que el hombre tiene que ir a trabajar y buscar el sustento diario, tal vez la mamá tiene esa parte más con los hijos y todo ese tipo de cosas. Claro, esa es la vida que Dios nos dejó porque dentro de eso nosotros hay que trabajar, hay que hacer la vida cotidiana, pero también es cierto que nos vamos preparando y llega un momento en que Dios nos empieza a pedir tantito y le somos fieles en ese tantito, lo empieza a crecer, le somos fieles, lo empieza a crecer, lo empieza a crecer y lo empieza a crecer. Porque esta vida estamos de paso. Esta vida no es para vivirla y hacer ministerio. Esta vida es para conocer su voluntad y hacer su voluntad y expandir su reino. Y que Dios me da momentos para trabajar, que Dios me da momentos para tener diversión con mi familia, recreatividad, etcétera, es diferente. Siempre les he dicho, las personas piensan que las cosas de Dios interrumpen nuestra vida y siempre les he dicho lo contrario. Las cosas de Dios no interrumpen nuestra vida. Las cosas de la vida interrumpen nuestra comunión con Dios. Esa es la manera que tenemos que ver como iglesia todo esto, que vivimos para Él, a Él le servimos y que las cosas de la vida nos interrumpen nuestra comunión con Dios. Estamos hechos para glorificarle. Amén. Y por eso nos preparamos. Bueno, rapidísimo, si se acuerdan, desde el capítulo 22, por ahí, capítulo 22 21, Pablo se va a Jerusalén, es arrestado, después hace varias defensas, ahí ante el tribuno, después ante Félix, después Félix se va, entonces después la hace ante Agripa, y ahí va Pablo haciendo sus defensas. eh, Después Pablo se va, lo mandan
a Jerusalén, porque Pablo dijo, a Jerusalén quiero ir a ser juzgado por el conocimiento del César. Y de hecho ellos mismos dijeron, de hecho el rey Agripa dijo en el capítulo 26, versículo 32, dice, Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? ¿Ok? Entonces ellos sabían que Pablo no tenía nada malo, pero no lo pueden dejar en libertad. ¿Por qué? Porque él apeló para el conocimiento del emperador. Entonces Pablo se mete en este viaje donde lo van a llevar a Roma, y en ese viaje, acuérdense que la semana pasada vimos el viaje a Roma donde empezó, y acuérdense que vino una tempestad que se llamaba Euroclidón, que les pusimos que las tempestades de la vida, que cuando llegan y pegan muy fuerte, ¿verdad? Entonces, pero Dios le dijo, Pablo, ten ánimo, Pablo, no te preocupes, tú no vas a morir, ni va a morir la gente que está en el barco, porque yo te los he dado a ti, y tú no vas a morir porque tú tienes un propósito y tú tienes que ir a Roma. Y dijo Pablo, déjame le digo esto a la gente para que la gente no se mortifique. Entonces, entendimos en el capítulo 27 que nosotros tenemos un propósito, y cuando tú estás firme en ese propósito, ningún principado ni Satanás mismo te puede quitar la vida. ¿Por qué? Porque tú vas a cumplir el propósito, Dios. Pero tú me dirás, bueno, pastor, pero ¿por qué hay mucha gente que muere cristianos en África y otras partes? Ah, bueno, porque hay muchos mártires. La Biblia habla de mártires también. De hecho, los discípulos de Jesucristo, la mayoría de ellos, si no recuerdo, no, no todos, bueno, sí, creo que todos o la mayoría, casi todos fueron mártires, a excepción de Judas que se ahorcó, ¿verdad? Fueron mártires, ¿ok? De hecho, la Biblia dice que hay mártires. Mártires son cristianos que son perseguidos y que están dispuestos a dar su vida por Cristo Jesús, ¿ok? Pero pastor, pero entonces, ¿por qué se murió otro pastor o alguien que predicaba a los 40, 30 años? Eso yo no sé. No te estoy diciendo que la Biblia no lo hable. La Biblia deja principios, pero yo no sé lo que esa persona cargaba en su corazón, porque la Biblia habla de principios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Yo conozco muchos pastores de muchas denominaciones, inclusive de ellas, la bautista, la que no cree mucho en los milagros de Dios, pero hay muchas otras denominaciones donde no creen en los milagros de Dios y dicen que si Dios los quiere sanar, los puede sanar, pues por eso se mueren, porque no están creyendo verdaderamente lo que dice la palabra, y etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas, ¿no? Entonces, pero déjame decirte, la Biblia nos enseña que cuando tú conoces tu propósito, tú conoces tu destino. Y Pablo conocía su propósito. Por eso Pablo, ya cuando él ya estaba viejo, que se acuerdan que lo vimos en el capítulo 20, versículo 24, que dijo Pablo, yo ya estoy listo para morir, pero de ninguna cosa hago, perdón, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibe el Señor Jesús. Pablo les dijo, yo estoy listo para morir, y el Señor me ha mostrado que ya estoy llegando a mi fin. Sí, Pablo ya casi 80 años. Si me explico, cuando él conoció a Cristo como a los 30, por ahí más o menos, duró como 40 y tantos años de ministerio, por ahí más o menos, 50 tal vez, pero bueno. Lo que te quiero decir es que Pablo conocía su propósito. Cuando tú conoces tu propósito, créeme, tú no vas a morir. No hay enfermedad ni plaga que te pueda destruir. No hay problema ni enemigos. Acuérdense, aquí vimos cómo querían destruir los enemigos a Pablo y no pudieron. Cómo la tempestad, cómo el diablo se levantó contra la tempestad y quería matar a Pablo en el barco y no pudo. ¿Te das cuenta? No hay nada. ¿Qué dice la Biblia? Acuérdate, ¿qué dice la Biblia en Romanos 8:37? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada por Dios podrá separarnos del amor de Dios. Esa es nuestra victoria. Nada, nada nos puede tumbar, porque estamos en Cristo, somos de Cristo y Él nos ha dado un propósito y dijo, tú vas a llegar del punto A al punto B, pero necesito que tengas fe. Fe es creer, confiar y obedecer. Y aquí vemos el final de Pablo. Pablo era una persona que aprendió a creerle a Dios, a confiar en Dios y a obedecerle. Pablo no era lento para obedecer, era una persona que obedecía a Dios. Y aquí vemos versículo 1, dice, estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta y los naturales nos trataron con no poca humanidad, es decir, eran muy amables, porque encendieron un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia,
que caía y del frío. Acuérdate que Pablo y la gente venía de naufragar, ¿ok? Y que estaba una tormenta muy dura. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapó del mar la justicia, perdón, a quien escapó del mar la justicia no deja vivir. Pero él sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase y cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho, viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Quiero que entiendas una cosa. Esta es la manera sobrenatural que tú y yo tenemos que aprender a vivir y a creer la palabra de Dios. El cristiano no debe de vivir en lo natural, sino en lo sobrenatural. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo es sobrenatural. Dios es sobrenatural y Él está dentro de nosotros, por lo cual somos sobrenaturales y nos ha llamado a vivir una vida sobrenatural. Quiero que entiendas, esta víbora era tan peligrosa que la gente de ese lugar sabía qué clase de víbora le mordió, ¿ok? No fue una víborilla cualquiera, fue una víbora con un veneno especial que ellos sabían qué víbora era, porque si hubiera sido una víborilla, pues ellos hubieran dicho, no, hombre, no te preocupes, ahorita se te quita. Pero no, ellos estaban esperando que se hinchase y que se muriere y cayese, porque ellos conocían lo letal de esa víbora. Pero ¿por qué no pasó? Te voy a decir por qué no pasó. ¿Te das cuenta que Pablo ni se inmutó? Es más, Pablo ni oró, Pablo ni dijo, Señor, mira, me picó una víbora, sáname. ¿Verdad que no? Es lo que les digo. Tú y yo tenemos que aprender a caminar en la palabra de Dios. Tú y yo tenemos que aprender a creer la palabra de Dios. Tú y yo tenemos que aprender que si la palabra de Dios lo dice, es verdad y no me va a pasar nada. Pero pastor, ¿dónde dice eso? Sencillo, no vayan para allá, pero lo pueden anotar. En, aquí estoy. En, en, eh, en Marcos capítulo 16, versículo 16, dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y aquí es donde dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, o sea, algo con veneno, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y los sanarán. Quiero que entiendas esa parte tan preciosa. Pablo conocía esa revelación de quién es Jesús y quién es Él en Cristo y conocía la herencia que le ha dado Dios, que dentro de la herencia está el nombre de Cristo Jesús. Dios nos heredó el nombre de Cristo Jesús para que tú y yo echáramos demonios. Fíjate otra vez lo que dice ahí, en el versículo 17 del capítulo 6 de Marcos. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios. Si a Pablo te picara una serpiente, Pablo, no te preocupes, la serpiente no te puede hacer ningún daño. ¿Estás entendiendo? Pero pastor, ¿por qué hoy en día una serpiente se le pone, le muerde a un cristiano y pues sí se hincha y se muere? ¿Y por qué el cristiano tiene que ir al hospital? Sencillo, porque hoy en día no se enseña ni se predica la palabra de Dios para que la creas en todo. La mayoría de los cristianos no cree la palabra de Dios al 100. Y te lo voy a preguntar. ¿Tú la creerías? Si se te muerde una víbora, ¿tú la creerías? ¿Verdad que no? ¿Estarías preocupada tú o preocupado por ir al doctor? Y es que mira, me pasó esto, que el otro. Ay, vamos a orar para que Dios me sane. Pablo ni oró, porque Pablo sabía quién es. Cuando a mí entra un resfriado y todo ese tipo, cuando quiere venir una enfermedad en mi vida, yo nomás en el nombre de Jesús no te permito enfermedad que entres. Mi cuerpo le pertenece a Cristo Jesús, tengo un propósito que cumplir y en el nombre de Jesús te vas. Cuando también me pasa algo así, que, por ejemplo, algo, creo en la palabra de Dios, la vivo la palabra de Dios y te invito a que la creas, a que la vivas y a que vivas en esa vida sobrenatural. No necesitas ser pastor, ni apóstol, ni maestro, ni evangelista, ni profeta. Dice el que cree en mi nombre. ¿Tú crees? Entonces, aplica la palabra de Dios por fe. Vive la palabra de Dios. Cuando la leas, créela. Pero hoy en día
¿cómo van a saber esto y cómo la van a aplicar y a creer si hoy en día en las iglesias la mayoría de la gente no lleva sus Biblias? La mayoría de la gente no lleva sus Biblias. En mi iglesia todos tienen que llevar Biblias y al llegar siempre hay 10, 15 Biblias para que las agarren. En mi iglesia no hay pantallas y cuando tengo una iglesia más grande tampoco habrá pantallas. Habrá pantallas, bueno, habrá pantallas para poner ciertas cosas, pero no vamos a poner los versículos porque no queremos que la gente se haga perezosa. Y si un día le pongo los versículos, no es para que la gente se haga perezosa, es para resaltar algo. ¿Qué quiero decir eso? Hoy en día las iglesias te predican 3, 4 versículos. Es todo. Y el pastor se agarra hablando y diciendo, y mira, ¿viste cómo aquí a Pablo lo sanó? Pues bueno, es que Pablo era un hombre que caminaba con Dios. Y ahí se agarran diciendo mil tarugadas la mayoría de los pastores. Debemos enseñar verdaderamente y correctamente lo que es la palabra de Dios. ¿Por qué Pablo ni se inmutó? ¿Por qué no le pasó a Pablo? Porque Pablo sabía quién era él en Cristo. Pablo ya había caminado 40 años en Cristo Jesús o más. Pablo ya había sido naufragado muchas veces. Pablo ya había estado en peligro muchas veces. Dios lo había librado de las cárceles, de las persecuciones, de muchas cosas, de animales feroces lo había librado. Y cuando la serpiente le pesca, dice, Señor, y lo ha hecho fuera a la serpiente. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo ni se inmutó y Pablo siguió como si nada? ¿Por qué Pablo ni se hincó a orar? Te hubiera, te apuesto que hoy la mayoría de los cristianos, si le muerde una serpiente, aunque sea pastores, se ponen a orar y dicen, Señor, me muerde una serpiente, sáname, ¿verdad? ¿Y qué estás en el por qué? Porque no entienden. Acuérdate lo que, no sé si te acuerdas, porque lo leímos hace tiempo, pero ¿te acuerdas en el capítulo 3 de Hechos? ¿Qué dice el capítulo 3 de Hechos? Cuando Pedro y Juan fueron al templo de la Hermosa y en la puerta de la Hermosa en el templo y había un cojo que estaba ahí. En el versículo 5 dice, entonces el cojo, les estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, se levantó y al momento se afirmaron sus pies y tobillos, estuvo glorificando a Dios. ¿Te das cuenta que Pedro ni oró? Señor, sánalo, restáuralo, levántalo. ¿Te das cuenta que Pedro no hizo eso? Pedro le dijo, en el nombre del Señor Jesús, levántate y anda. Eso es lo que tenemos que aprender a conocer el nombre del Señor Jesús. Pablo ni se inmutó porque dijo, el Señor lo dijo. En ese momento, pues no estaba la Biblia como la tenemos hoy, pero si hubiera estado la Biblia como ahorita la tenemos y Pablo estuviera vivo ahorita, hubiera dicho, Señor, tu palabra dice en Marcos 16:7 que si algo me picara, una víbora me picara o tomara veneno, en tu nombre ninguna cosa me puede hacer daño. Así es que en el nombre de Jesús confío en tu palabra y sé que eso es verdad. Y sigues caminando. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Y cuando tú haces eso, tú impactas gente. ¿Por qué impactas gente? Porque inclusive cristianos, la gente que está sin Cristo vive en lo natural, pero hoy en día muchos cristianos viven en lo natural también, porque no saben lo sobrenatural que podemos vivir. A través del Espíritu Santo, nosotros no vivimos en el mundo natural, tenemos que aprender a vivir en el mundo sobrenatural, que cuando te pica algo, en el nombre del Señor Jesús, esa picadura no te puede hacer daño. Y lo sé, me ha pasado muchas veces en muchas cosas, y lo sé, y lo creo. Claro que ha llegado momentos de debilidades donde digo, y luego si me viene esto, y si me viene aquello, cuando vino el COVID, y si me viene la calentura, y si me viene aquello y el otro, Señor, te doy gracias, Señor. Mucha gente clamaba el Salmo 91, Señor, ni plaga alguna tocará mi morada de esto, pero estaban todos atemorizados usando tapabocas y no querían salir. ¿Me explico? Entonces, quiero que entiendas que cuando la gente te ve caminar en lo sobrenatural, empieza a entender que hay algo diferente en ti. Yo te invito a que como cristiano y como hijo de Dios empieces a caminar en lo sobrenatural, empieces a leer la palabra de Dios tanto, tanto que la tengas aquí adentro y la medites tanto que la bajes a tu corazón y la empieces a hacer. Y la creas tanto que cuando algo te pasa dice, no, no Satanás, no me voy a morir. Esa víbora me picó, pero en el nombre de Jesús no me puede hacer daño. Aquí vimos un claro ejemplo que le pasó a Pablo, ¿verdad? Pero déjame decirte a dónde apunta eso. A Pablo le picó la víbora y la gente pensaba que era un Dios. Y Pablo le dijo, no, más adelante vamos a ver, no, no hay un Dios. Digo, no soy Dios, hay un Dios que se llama Jesucristo. Y la gente empieza a venir. Vamos a leer. Dice,
Versículo 7. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamada Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Quiero que entiendas una cosa. Aquí parece que Pablo oró por el enfermo. No, aquí Pablo no oró por el enfermo. Pablo oró con el Señor. Y eso es lo que les digo. Hay muchas veces que te vas a topar casos en tu vida que no sabes qué hacer y hay muchos casos que el Señor te dice, ora para decirte lo que quiero que hagas. Antes de orar por una persona o hacer algo por una persona, escucha a Dios. Y muchas de las veces Dios te va a decir, apártate tantito, ven. Entonces yo oro con Dios y empiezo a orar y el Señor nomás me da ciertas indicaciones y eso es lo que hago. Oiga, pero ¿por qué a mí no me puso la mano? ¿Por qué por mí no oró como aquella persona? Porque a mí Dios me dijo que te dijera esto y ya está sano. Y la persona, no, pues no lo creo. ¿Te das cuenta? Bueno, las personas piensan que el hombre tiene poder por sí solo. No, no tenemos poder. Las personas piensan que es un método. De hecho, la mayoría de los cristianos utilizan la misma oración y todo como un método. No es un método. No es el sanar a las personas, el todo eso no es un método. La Biblia dice en Marcos 16, en mi nombre echarán fuera demonios. Y que dice, y pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Pero pastor, aquí dice que Pablo oró. Sí, Pablo oró. No oró por el enfermo. Oró para pedirle a Dios dirección. Fíjate lo que dice ahí. Entró Pablo a verle y después de haber orado, no dice que oró por él. Pablo oró para decirle, Señor, ayúdame. Después de eso, le impuso las manos y le sanó. ¿Te das cuenta otra vez? Fíjate lo que dice Marcos capítulo 16, versículo 7. Estas señales seguirán los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y ¿qué? Y sanarán. ¿Qué hizo Pablo? Sanó. ¿Te estás dando cuenta que Pablo quería tanto la palabra que cuando le pica la víbora le dijo, Señor, tu palabra dice que si me picara una víbora o algo venenoso no me hará daño? Segundo, tu palabra dice que si pongo la mano sobre los enfermos, sanarán. Pero ¿por qué Pablo fue con tanta confianza? Primero, porque Pablo ya tenía 80 años aquí. Pablo aprendió a creer, confiar y obedecer a Dios a lo largo de 40, 50 años. Pablo sabía que sanar a la persona no dependía de él, dependía del nombre de Jesús. Y como el nombre de Jesús tiene todo el poder, él iba a sanar y que la persona tuviera fe para ser sanado. ¿Te das cuenta? Debemos aprender lo sobrenatural. Por eso te dije que al estudiar este libro de Hechos tienes que estudiar el nombre de Jesucristo. El nombre de Jesucristo se menciona muchas veces en, en el libro de Hechos. Tienes que aprender el nombre de Jesucristo. ¿Qué tiene atrás el nombre de Jesucristo? Bueno, está envuelto todo el poder. Todo el poder de Dios está en el nombre de Jesucristo. Entonces, si Dios me dio su nombre y yo tengo el poder, no. Nosotros tenemos la autoridad. ¿Qué significa la autoridad? ¿Ok? Un oficial de tránsito por sí solo, si se para en medio de la calle y viene un camión, un autobús cargado y se para en medio de la calle y le dice detente, por su poder no lo puede parar. ¿Por qué? Porque lo va a atropellar, porque el camión pesa toneladas, ¿cierto? Pero ¿por qué lo para? Porque es una autoridad, le ha sido dado una autoridad. ¿Quién le dio autoridad? El gobierno de la ciudad, el gobierno del estado y el gobierno de México o del país. Entonces tiene una plaquita que dice oficial de tránsito y por eso un oficial de tránsito le puede decir un camión párate y se para. Él no tiene poder, tiene autoridad que le fue dada por parte de la institución gubernamental. ¿Te das cuenta? Tú y yo no tenemos poder. El poder lo tiene Dios. Dios nos ha dado la autoridad de su poder para usarlo al conocer su nombre y en su nombre. No solamente es decir en el nombre de Jesús. Si tú oras y dices, te lo pido en el nombre de Jesús, y no sabes qué está envuelto atrás del nombre de Jesús y que ese nombre te pertenece y que al decir en el nombre de Jesús todo lo sobrenatural está envuelto ahí, lo más probable es que nada pase. Pero si tú te metes a investigar qué es el nombre de Jesús, qué tiene ese nombre y que en realidad Dios te lo da a ti, entonces la próxima vez que tú digas en el nombre de Jesús, tú sabes que todo está envuelto en ese nombre
Y por eso dice la Biblia, todo lo que pidieran en mi nombre os será hecho. ¿Te das cuenta? Entonces, volviendo al tema, Pablo le puso las manos y oró y le sanó. ¿Te das cuenta? Tenemos que aprender a caminar y a vivir en lo sobrenatural, tú y yo. Versículo 9. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Fíjate. Primero le picó una víbora y dice, no se murió. Segundo, está enfermo el papá del hombre más rico de la ciudad. Se sanó. Pues toda la gente empezó a traerle los enfermos para que fueran sanados. ¿Te das cuenta que es como Jesucristo? ¿Te acuerdas cuando has leído los evangelios y dice que de repente Jesús sanó a alguien y de repente le traían todos los enfermos y venían todos los endemoniados y enfermos y los sanó? Pablo está haciendo lo mismo. Y eso es lo que tú y yo debemos estar haciendo. Pero ¿por qué no lo hacemos? Porque tal vez nuestra vida no está enfocada como Pablo en Cristo. Tal vez nuestra vida está más enfocada en lo terrenal, está más enfocada en el vivir para nosotros en este mundo que para vivir para Cristo. Yo te digo que si tu enfoque cambiara, estuvieras leyendo las escrituras, estuvieras aprendiendo, estuvieras teniendo más hambre en las escrituras para aprender más, aprender más, aprender más, no con ideas de hombres que te están poniendo, sino que tú misma te metas en el Espíritu Santo a poder leer la palabra de Dios y que el Espíritu Santo te la hable para que tú la hagas y la vivas y empieces a vivir en lo sobrenatural. Déjame decirte una cosa, no vas a vivir en lo sobrenatural si sigues pensando como la mayoría de los cristianos. No vas a vivir en lo sobrenatural si tú solamente escuchas pastores, predicadores y maestros. No vas a vivir en lo sobrenatural si solamente lees la Biblia. Tú tienes que, fíjate bien, leerla y estudiar la palabra. Son dos cosas diferentes. Yo tengo un proceso para leer la Biblia y tengo otro proceso para estudiarla. Estudiarla es diferente. Pastor, ¿cómo se estudia la Biblia? Pues te acuerdas cuando hacías tus apuntes de una materia, es exactamente igual, sacando apuntes, haciendo los conectes y dándole. ¿Ok? ¿Cómo se lee? La lees, sencilla. Pero pastor, ¿por qué dijo que nunca vamos a vivir en lo sobrenatural escuchando a otros pastores? Porque nosotros, los pastores y maestros, decimos cierta, no quiero decir cierta verdad para que se oiga como que no es todo verdad, más bien nuestra verdad está limitada a toda la verdad que el Espíritu Santo te quiere hablar y enseñar a ti. ¿Ok? Entonces, el Espíritu Santo tiene toda la verdad. Yo no tengo toda la verdad. Yo tengo lo que Dios me va revelando. ¿Me explico? Entonces, por eso te digo que es importantísimo que aprendas a leer, a estudiar la palabra de Dios y meterte en la universidad del Espíritu Santo. Ahorita aprovecho para separarle a la hermana Judith, a la pastora Alma, me regalo Teología Sistemática. Gracias, hermana Alma. El estudiar teología sin meterte en la presencia del Espíritu Santo, no te ayuda tanto. Pero si tú te metes en la presencia del Espíritu Santo y el Espíritu Santo te habla la palabra y tú aparte estudias teología, es de gran ayuda. ¿Sabes por qué? Porque primero te está revelando el Espíritu Santo la palabra, te está dando a ti la palabra y después estás teniendo esas herramientas que Dios ha levantado a grandes hombres como del autor del libro Wayne Grudem, que lo he leído apenas las primeras 5 páginas y me parece excelente. Es una buena herramienta, pero es una herramienta, ¿me explico? No es la cosa que va a moldear mi pensamiento. No, mi pensamiento está moldeado por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, y estas son herramientas. ¿Sí me explico? ¿Ok? Bueno, ¿son importantes las herramientas? Sí. Pero si hay muchas personas que yo conozco, muchas personas que fueron a estudiar a seminarios y que se creen teólogos y esto, déjame decirte que una de las cosas que más mata hoy en día lo sobrenatural es la sobreteología. No quiero decir sobre la teología, ni sino me refiero a la sobreteología, una sobredosis teológica. Las personas que se meten a estudiar tanto teología son tan teólogos, se creen tan sabios y tan esto,
que se pierden de lo sencillo de la palabra de Dios. La palabra de Dios es sencilla, es hermosa, pero tenemos que profundizar en ella. Versículo 11 dice ahí, pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que habían invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y Pólux. Y llegados a Sicura, a Siracusa, estuvimos ahí 3 días. De ahí, costeando alrededor, llegamos a Regio, o sea, llegaron a Monterrey. Ya ven que Monterrey sí existe en la Biblia para que vean. Llegamos a Regio. Y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteolí, donde, habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días y luego fuimos a Roma. Fíjate, ellos encontraron hermanos en un pequeño puerto. Los hermanos les rogaron que se quedasen con ellos porque los hermanos tenían hambre y sed de servirles. Hoy, bueno, el viernes me habló un hermano, un buen hermano en Cristo Jesús, y me dice, hermano, me da mucha pena pedirte dinero, pero necesito 1,000 pesos porque me falta para pagar la renta y pues me da mucha pena pedir, a nadie le tengo confianza y, y con decírtelo, ni a mi pastor se lo pido. Después le dije, bueno, búscame el lunes y te los doy. Me busca hoy lunes y se los envío. Y me dice, pastor, no sabe qué tanta pena me da molestarlo, pero tendrá el dinero que me dijo. Le dije, sí, claro, déjame decirte una cosa. Dios me está hablando y me está diciendo que no te vuelva a dar pena pedir dinero. ¿Sabes por qué? Porque para mí y para todos los hermanos en Cristo Jesús debería ser un privilegio poder ayudar a hermanos en Cristo Jesús en necesidades. Lo dice la Biblia. La Biblia lo dice que si ves a un hermano en necesidad y no le das si tú tienes y no le das, entonces no lo amas. Lo dice Primera Juan. La Biblia dice, todos los escritos de Pablo, que Pablo preparaba ofrendas para los hermanos necesitados. Gálatas capítulo 6 también dice que hay que hacer el bien y mayormente a todos los hermanos de la fe. Le dije, no vuelvas a sentirte eh, así. Le dije, tú nunca pides, tú nunca, bueno, me has pedido dinero 2 o 3 veces en 4 años que te conozco. Y, y las veces que me has pedido lo he entendido por qué. No me lo has pedido seguido ni nada de eso. Yo sé que tu vida está bien con Dios. Yo sé que todos batallamos. Pero si fueras una persona que no trabaja y que nomás está pidiendo, pues es otra cosa. La Biblia habla de que a sus hermanos, pues pónganlos a trabajar porque no deberían de llamarse hermanos. Pero le dije, tú eres un hombre trabajador que se te atoró la carreta. No puedes estar teniendo, es que me da pena. Eso no es de Dios. Pero también es cierto que los hermanos como nosotros debemos estar buscando oportunidades de a quien bendecir. Estos hermanos, tan pronto llegó Pablo con los hermanos estaban dispuestos a hospedarlos en su casa, a darles su cama, a darles su comida, a mantenerlos, porque eran hermanos. ¿Te das cuenta cómo tenemos que llegar a ser tú y yo? Amar tanto a los hermanos que podamos hospedarlos. Amar tanto a los hermanos que si un día ve un hermano teniendo una necesidad y yo tengo para darle, lo haga con toda solicitud y prontitud. Solicitud quiere decir con amplia chequera. ¿Se acuerdan la parábola del prójimo? ¿Qué dijo Jesucristo cuando llegó con el mesón, el mesonero? Cuídamelo y aquí te dejo dinero. Y si algo me falta, si cuando regrese algo te falta y te debo, yo te lo pagaré. ¿Estás entendiendo? Nosotros debemos aprender a ser tan rápidos para bendecir a los hermanos. Debemos de buscar hermanos a quien bendecir. Yo le dije a ese hermano, hermano, que no te vuelva a dar pena. Hoy en día tenemos el teléfono, tenemos muchas cosas para que digas, hermano, estoy en una necesidad. Claro, con mucho gusto, aquí está. Hoy en día tenemos que aprender a amar a los hermanos, a servirlos de esa manera. Lamentablemente hoy muchos cristianos que se dicen ser cristianos, no estoy diciendo que no sean, estoy diciendo que dicen ser cristianos,
no lo demuestran amando al prójimo. Y la Biblia dice que si en esto se conocerán mis seguidores, si os amáis unos a vosotros. Claro que esos 1,000 pesos a mí me servían para hacer otras cosas. Claro que me quería comprar algo, que quería pagar algo del colegio de los niños, esto, que lo otro. Claro, pero no me interfiere como una gran necesidad a mí y a él sí. Aquí está el dinero. Debemos de aprender a ser solícitos para ayudar. Versículo 14 otra vez, gloria a ti, Espíritu Santo. Donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días. Y luego fuimos a Roma, de donde oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta Foro de Apio y las 3 tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Pablo ya por fin llega a Roma. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. ¿Ves el favor de Dios? ¿Por qué Dios le dio favor a Pablo? Porque Pablo creía la palabra de Dios. Y este centurión, cuando vino la tempestad y le dijo, no te preocupes, nadie va a morir. Yo oré y mi Dios me los entregó a mí para cuidarlos. Dios los cuida y Dios me los entregó a mí y estamos protegidos por mi Dios. Y el centurión empezó a ver. Y luego después cuando vieron que le mordió la víbora y cuando sanó al papá de Púbilo y luego cuando sanaron a los demás, este centurión empezó a ver que Pablo verdaderamente entendía a Dios y vivía lo que creía de su Dios. Por eso cuando llegaron a Roma le permitieron vivir aparte. Versículo 7. Y aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos, les dijo, yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada en contra del pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales habiéndome examinado me querían soltar por no haber ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así es que por esta causa os llamo para veros, hablarlos, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. ¿Qué esperanza? La del Mesías. Entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea carta acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. ¿Qué secta le llamaban a los cristianos? Le llamaban secta. ¿Por qué? Porque era el judaísmo, le llamaba secta. Pero nosotros no somos una secta. Y habiéndole señalado un día, vinieron al muchacho a la posada, vinieron a él muchos, perdón, a la posada, a los cuales les declaró y les testificaba del reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. ¿Desde qué horas? Desde la mañana a las tardes. ¿Y usted se queja con una hora, hora y media que va a la iglesia un domingo? Usted debería dar gracias a Dios. Si tiene un pastor que lo motiva a ir más a la iglesia y que el pastor no solamente vamos a la iglesia 5 horas y que esas 5 horas mete relleno, no, si tiene un pastor verdaderamente que tiene palabra que dar y se deja guiar por el Espíritu Santo, yo le aseguro que usted pasaría de 3 a 5 horas en la iglesia. En mi iglesia es lo que hacemos, llegamos. Pasamos normalmente 3 horas, llegamos, nos saludamos, servimos en la iglesia. No deben ser unos cuantos, debe ser toda la iglesia, conviviendo, sirviendo, dando testimonio, dando palabra. De repente una hermana, un hermano se para, hermano, Dios me dijo esto, aquello. Empezamos a adorar y alabar a Dios y de repente Dios me ha dado esta palabra y empezamos y ta, 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 ta. Y cuando predicamos hay mucha palabra, tanta que muchos hermanos también quieren dar mucha palabra que tienen. Y usted se queja y está viendo el reloj, a qué horas va a acabar el pastor, porque ya tiene hambre, porque tiene cosas que hacer. Y usted está más pronto para salirse. ¿Me entiende? Estos hermanos, desde la mañana hasta la tarde, estudiando. ¿Qué tanta hambre tiene de Dios usted?
Si el pastor dice, ahora también los miércoles vamos a hacer iglesias de 8 de la noche a 10 de la noche, ¿iría también los miércoles y los domingos? Si el pastor dice el lunes también vamos a hacer oración, ¿iría también? No estoy diciendo que tenga toda la semana cargada en la iglesia y se desocupe de su familia, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo, tendría la disposición las veces que usted pudiera. A lo mejor no puede ir el miércoles, pero el domingo sí. A lo mejor va domingo y el miércoles, pero no puede ir el lunes a la oración. ¿Sí me explico? No estoy diciendo que tenga que estar toda la vida metida en la iglesia, porque no es así. Pero cuando puede, usted iría lo máximo que pudiera. Si el pastor de repente empiezan a las 11 de la mañana y son las 2 de la tarde y usted está viendo el reloj y le está chiflando como partido de fútbol para que se acabe, usted debe estar gozoso. Usted debería estar hambriento de la palabra de Dios y dando gracias que tiene una iglesia que no tiene un formato y que no está corriendo la gente para que... Es que ya se tienen que ir porque van a empezar. La iglesia es de 10 a 12 y a las 12:30 empieza el otro culto. El día que tenga que abrir otro culto, yo no lo haría pegado. Yo haría uno en la mañana y uno en la tarde. ¿Por qué? Porque no sé lo que el Espíritu Santo... Yo no quiero corretear al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ya son las 12, le tengo que cortar. No, señores. Podemos empezar a las 10:30. ¿A qué hora se acaba? Como les digo a las personas, no sé, depende del Espíritu Santo. ¿A qué hora se acaba? Véngase bien desayunado porque no sé a qué hora se acaba. Amén. Dice ahí, el rey testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús. Quiero que entienda, hoy en día hablan en las iglesias tantas cosas menos de Jesús. Es que yo cuando estaba en el mundo, y es que yo, y invitan a alguien a testificar y que dé su testimonio y esa persona no habla muy poco de Jesús, pero habla así, yo traía una metralleta y era esto y me drogaba y andaba con mujeres y hablan de todo eso y muy poco de Jesús. Hoy en día, muchas personas es que hablan de otras cosas, pero hablan muy poco de Jesús. Persuadiéndoles acerca de Jesús tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían lo que se decía, pero otros no creían. Los pastores debemos ser insistentes para que las personas conozcan más de quién es Jesús, quién tú y yo somos en Cristo, la herencia que tenemos en Cristo y el propósito es para nuestra vida en Cristo. Algunos no van a creer, algunos sí, pero hay que persuadir, seguir empujando hacia ello. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo estas palabras. Bien habló el Espíritu Santo. Ya ven que el Espíritu Santo habla por medio, de hecho en el libro de Hechos yo he marcado 42 veces que el Espíritu Santo, se menciona la palabra, el Espíritu Santo dijo algo, hizo, etcétera. El Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente, y sus ojos se han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Sabed, pues, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Se da cuenta que Pablo, a pesar de estar preso y en la casa que le dieron para estar y para que lo atendieron, duró 2 años discipulando a nuevos discípulos que habían venido. Le voy a hacer una pregunta. ¿Usted se ha discipulado? Si se ha discipulado, ¿lo está haciendo fielmente, constantemente, con su pastor, con líderes de Dios? ¿Cuánto tiempo lleva haciéndolo? Estas personas llevaban 2 años haciéndolo. Los discípulos de Jesucristo duraron 3 años discipulándose.
El discipulado no es algo que tenemos que tomar a la ligera y no es algo que usted escucha un curso cada sábado o cada día y le pone ya lo acabé y el pastor se lo palomea. No, el discipulado tiene que estar con viva y voz de los líderes o el líder. No es un curso sistemático, sino es aprender la verdad de quién es Jesús. Y tanto ya creo esa verdad que por eso quiero vivir para Él. Y por eso ahora quiero prepararme para hacer con excelencia la razón de mi existencia, porque no tengo ninguna duda que Jesús es el Señor. No tengo ninguna duda que la vida que tengo, Dios no me la dio para vivirla aquí en la tierra como yo quiera, sino para que Él viva a través de mí y Él seguir expandiendo su reino. Amén. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesús Cristo abiertamente y sin impedimento. Le voy a hacer una pregunta. ¿En su iglesia le hablan acerca del reino de Dios? Segundo, ¿le predican de Cristo? Hoy en día las mayorías de las iglesias embarran del reino de Dios y embarran de Cristo. La mayoría de las iglesias no les enseñan quién es Jesús. No le estoy diciendo Jesús como Dios, le estoy diciendo Jesús como todo en su vida. La mayoría no lo sabe, por eso no tienen una seguridad completa, por eso la mayoría andan menguando, por eso la mayoría no saben dónde están parados. Y cuando viene un problema, saben hacer lo que siempre saben hacer, correr. Cuando viene un euroclidón, como le pasó al apóstol Pablo, se asusta. Cuando le pica una víbora, ahí anda diciendo, me voy a morir, Señor, ¿por qué me picó esto y que el otro? Pero cuando usted conoce quién es Jesús, quién es usted en Cristo, la herencia que tiene en Cristo, el propósito de Dios para su vida, usted sabe que Dios le ha dado su nombre. Y así venga un euroclidón, usted no va a morir porque tiene un propósito. Así le pique una víbora, usted no va a morir porque en su nombre ninguna víbora, ningún veneno le hará daño. Y usted, cuando tenga un problema, una necesidad o alguien venga, como el caso del señor enfermo, en el capítulo 28 que acabamos de ver, versículo 4 en adelante, y Pablo puso las manos y lo sanó en el nombre del Señor Jesús. ¿Le gustaría empezar a vivir en lo sobrenatural? Entonces es tiempo que empiece a tomar en cuenta, a tomar en serio la palabra de Dios. Es tiempo que lo que usted lea, lo crea. Y es tiempo que usted conozca más quién es Jesús. Y es tiempo que usted empiece a platicar con el Espíritu Santo si Dios quiere que permanezca en la iglesia en la que está. Porque tal vez en su iglesia puede ser un pastor que usted ama mucho, pero tal vez puede ser un pastor que no lo está llevando a ningún lado. Hoy en día, muchas iglesias se enfocan en el humano y no en Cristo. Hay muchas veces las iglesias predican cómo para que te vaya mejor bien en el trabajo, para que seas próspero en tu negocio, para que esto y que el otro, para aquello y lo otro. Y ponen una canción al final y en esa canción usted sale corriendo, llorando, derramando las lágrimas y piensa que Dios lo tocó y que el Espíritu Santo se movió y usted dice, se movió profundamente el Espíritu Santo. No fue el Espíritu Santo, fueron sus emociones, fueron sus emociones. Pero cuando hay palabra de Dios en una iglesia y cuando no ocupa tener un ambiente musical para que mueva sus emociones y el Espíritu Santo lo convence a ir más profundo para enseñarle su verdad, y usted el día de mañana que tiene un problema, en lugar de llorar, acude a la palabra y la cree, fue el Espíritu Santo el que le está hablando y le está enseñando en lo secreto. ¿Entiende la diferencia? Espero que sí, porque si no, déjeme decirle que llegará al reino de Dios y Dios le pedirá cuenta de lo que hizo con lo que Dios le dio.
Pablo llegó al reino de Dios. Quiero suponer que Dios le pidió cuentas y le dijo, pasa el gozo de tu Señor, Pablo, porque derramaste tu última gota de vida para servirme a mí. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, de ponerla por obra. Te damos gracias porque nos permites que nosotros podamos entenderla y conocer en esta verdad. La verdad en que la vida no es para vivirla para nosotros, sino es para servirte a ti y que nos das momento en la vida para vivirla. Pero gracias. Hoy te pido que me ayudes a tomar en serio tu palabra y a conocerla más, porque quiero cumplir con excelencia la razón de mi existencia en Cristo Jesús. Revélame más el nombre de Jesucristo y Espíritu Santo. Ayúdame a tener una comunión profunda contigo y que pueda ser guiado por ti cada día más y más. En el nombre de Jesús, te lo pido. Amén. Gloria a Dios. Si quieres, ponle a parar, Alma, por favor.